El aire estaba cargado con el aroma del pollo asado y un dejo de arrepentimiento que no podía sacudirme. Me encontraba detrás de una larga mesa cubierta con un mantel blanco, mis manos firmes mientras vertía salsa sobre los platos, el vapor elevándose como secretos que nunca dejaría escapar. Me llamo Nuria Herrera y a mis 42 años había aprendido a deslizarme por los salones como una sombra vista, pero nunca realmente notada, necesitada, pero nunca valorada. El salón comunitario vibraba con el murmullo de las conversaciones, el tintineo de los tenedores y risas que cortaban como vidrio roto. Era la cena anual de veteranos, un ritual de pueblo pequeño, donde todos fingían por una noche que el sacrificio importaba. Yo estaba allí para servir como siempre. Mi cuñada Carla había insistido con esa voz que disfrazaba de amabilidad una orden. Nuria, tú siempre haces esto también, dijo su sonrisa tensa a sus ojos diciendo, inútil. No respondí, nunca lo hacía. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, proyectando sombras sobre mis manos que alguna vez sostuvieron más que un cucharón, que temblaron bajo el peso de decisiones que nadie en este lugar podría siquiera imaginar. Llevaba un vestido gris sencillo sin adornos, el cabello recogido en un moño bajo que gritaba ordinaria. Mi hermano Javier estaba sentado en la mesa principal, rodeado de su esposa y sus amigos, todos ruidosos por el vino y las anécdotas exageradas. Ni una sola vez miró hacia mí. No esperaba que lo hiciera. Yo era la hermana mayor que desperdició su vida, la que nunca se casó, nunca tuvo hijos, la que no era nada a sus ojos. La solterona, la carga, la que se quedó en casa para cuidar a mamá hasta que su último aliento se desvaneció mientras ellos construían sus vidas perfectas en otro lugar. Servía puré de papas con movimientos mecánicos, mi rostro una máscara que había perfeccionado con los años. Una joven, quizás de 25, con cabello brillante y un vestido que costaba más que mi guardarropa entero, se acercó a la mesa. Su voz estaba empapada de una lástima que no intentaba ocultar. Debe ser tan aburrido hacer esto todos los años. No dijo sin esperar mi respuesta, antes de girarse hacia su acompañante, un hombre que reía demasiado fuerte. Sonreí débilmente una sonrisa que nunca llegaba a mis ojos. Aburrido. Si tan solo supiera, si tan solo alguien en este salón supiera. Pero había enterrado esa parte de mí tan profundamente que a veces incluso yo dudaba de que existiera. Su peso, sin embargo, seguía allí alojado en mis huesos, en la forma en que mantenía los hombros rectos, incluso ahora, incluso aquí. El salón estaba abarrotado, tal vez 200 personas, apiñadas en mesas redondas cubiertas de manteles blancos. Veteranos con uniformes impecables, familias radiantes de orgullo, niños corriendo entre las sillas, ajenos al significado de la noche. Mantuve la cabeza gacha, sirviendo, escuchando fragmentos de conversaciones que flotaban a mi alrededor. Estuvo en Bagdad 2 despliegues, dijo alguien con reverencia. Ella pilotaba drones en Afganistán, presumió otra voz. Los envidiaba no por sus historias, sino por la libertad de contarlas. Mi historia estaba encerrada bajo llave sellada por juramentos que hice en una habitación sin ventanas hace una vida. Había firmado mi nombre en ese silencio y desde entonces lo había llevado como una segunda piel. Nuria, te saltaste una mancha, llamó Carla desde el otro lado del salón, su dedo señalando un goteo de salsa que había manchado el mantel. Su voz cortó el aire y varias cabezas se giraron hacia mí. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero limpié la mancha sin decir una palabra, mis manos firmes como siempre. Javier soltó una carcajada fuerte, despreocupada. Siempre ha sido un poco lenta.
le dijo al hombre sentado a su lado, que rió como si fuera el chiste más ingenioso del mundo. Mantuve los ojos fijos en la mesa, mis dedos apretando el trapo. Lenta. Si tan solo supieran lo rápido que había tenido que moverme alguna vez, lo precisa que debía ser, cómo cada segundo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La noche avanzaba lentamente como si el tiempo mismo estuviera cansado. Mis pies dolían dentro de mis zapatos planos gastados por años de uso, pero no me detuve. Nunca me detenía. No cuando el alcalde subió al estrado para dar su discurso, alabando a los hombres y mujeres valientes que habían servido a la patria. No cuando la multitud aplaudió sus ojos, deslizándose por encima de mí como si fuera parte del mobiliario. No cuando Carla se inclinó hacia su amiga y susurró lo bastante alto para que yo lo oyera. Es una suerte que la dejemos ayudar. Alguien tiene que hacerlo. Tragué el nudo en mi garganta, ese dolor viejo y familiar que había llevado desde niña, que se agudizaba con cada desprecio. No era invisible, no del todo, solo era insignificante. Para ellos, había aprendido a vivir con eso. A los 18 me fui de este pueblo. Todos pensaron que me había ido a la universidad, que había vagueado después demasiado débil para construir algo sólido. Eso fue lo que les dejé creer. La verdad era más pesada, más afilada. Implicaba noches sin dormir, mapas marcados con líneas rojas, órdenes susurradas en la oscuridad. Implicaba un nombre en clave que aún repetía en mi mente cuando el mundo se volvía demasiado silencioso. Volví a los 35 cuando mamá enfermó y me quedé. Me dije que era por deber, tal vez era por castigo. El murmullo del salón seguía su ritmo, un zumbido constante que apenas notaba mientras rellenaba la urna de café. Mis manos se movían por instinto, vertiendo, limpiando, sirviendo. Siempre sirviendo. Pero entonces algo cambió. Un murmullo diferente recorrió la multitud, más suave al principio, luego más insistente. Las cabezas se giraron hacia la entrada, los rostros iluminados por una curiosidad que no entendía. No levanté la vista. Estaba acostumbrada a quedar fuera de la emoción, a ser la última en enterarme. Pero el aire se volvió denso, como si una tormenta se avecinara. Escuché pasos, no el arrastre descuidado de los lugareños, sino un ritmo firme deliberado, como el de alguien que sabe exactamente a dónde va. Miré hacia arriba solo por un instante y lo vi. Un hombre, con un uniforme impecable, el cabello plateado brillando bajo las luces estrellas, reluciendo en sus hombros. Un general, alguien de peso, alguien que no pertenecía a este pueblo olvidado. Sus ojos recorrieron el salón buscando algo o a alguien con una intensidad que me hizo apretar los dedos alrededor de la urna. Mi pulso se aceleró, aunque no entendía por qué. Me dije que no era nada, que no era nadie. Pero en el fondo, en esa parte de mí que había encerrado bajo llave, lo sentí el pasado como un animal despertando, arañando para salir. No sabía entonces que todo estaba a punto de cambiar, que el peso que había llevado en silencio, el que me había doblado, pero nunca roto, pronto sería visto, que este salón lleno de gente que me miraba sin verme pronto conocería mi nombre. No Nuria Herrera, la nadie la que servía la comida, sino la mujer que había caminado a través del fuego y salido entera, aunque marcada, la mujer que había guardado secretos que podrían hacer temblar este lugar. Te cuento esto ahora porque quiero que lo sientas conmigo. Quiero que estés en ese momento justo antes de que el mundo diera un vuelco. Si estás aquí escuchándome, te pido algo simple, quédate. Haz clic en el botón de suscribirte, acompáñame en este camino.
Hay más en esta historia, más en mí de lo que podrías imaginar. Y por primera vez en mucho tiempo estoy lista para contarlo. El café en la urna burbujeaba un sonido constante que llenaba el silencio en mi cabeza, mientras el murmullo del salón se desvanecía por un momento. Mis manos seguían moviéndose, vertiendo, limpiando, pero mi mente estaba en otro lugar, en otro tiempo. Siempre había sido así. El presente nunca era suficiente para contenerme. Cerré los ojos por un instante y allí estaba de nuevo el olor a polvo seco y metal caliente, el zumbido de un helicóptero en la distancia, el peso de una mochila que cargaba más que equipo. Tenía 22 años, entonces apenas una niña, aunque no me sentía como tal. No después de lo que había visto, no después de lo que había hecho. Me fui del pueblo con una maleta pequeña y una excusa vaga. Voy a estudiar, les dije a mamá y a Javier, dejando que imaginaran aulas y bibliotecas. Pero no hubo universidades. Hubo un autobús a una base militar en un estado que no nombraré, un lugar donde el sol quemaba la piel, y las órdenes eran lo único que importaba. Me había alistado en secreto, no por patriotismo, aunque eso vino después, sino porque necesitaba algo más grande que este pueblo, algo que me obligara a ser más que la hija callada de una costurera. No sabía entonces que más significaría perder pedazos de mí misma en el camino. El entrenamiento fue brutal. No el tipo de brutalidad que muestran en las películas con gritos y barro. Era más silencioso, más cruel. Era despertar a las 3 de la mañana para correr hasta que tus pulmones ardían, aprender a desarmar un rifle con los ojos vendados, memorizar códigos que no podías escribir. Era la voz de un instructor susurrando en tu oído: si fallas, mueren. ¿Entiendes, Herrera? Y yo entendía. Lo entendí la primera vez que me dejaron sola en una sala de operaciones, con pantallas parpadeando y voces en mi auricular pidiéndome coordenadas. No era una soldado de primera línea, no al principio. Era un analista, una sombra detrás de las sombras, alguien que veía el campo de batalla desde 1000 kilómetros de distancia y tomaba decisiones que cambiaban vidas. Recuerdo la primera misión importante. No hablaré de los detalles, no puedo, pero recuerdo el cuarto oscuro, el zumbido de los monitores, el mapa en la pared con puntos rojos, que no eran solo puntos, sino personas, hombres, mujeres, vidas. Mis manos temblaban mientras tecleaba enviando información que decidiría quién regresaría a casa y quién no. Tenía 24 años y el peso de esas decisiones me aplastaba. Pero no me quebré, no entonces. Aprendí a compartimentar, a guardar el miedo y la culpa en una caja que solo abría cuando estaba sola en la oscuridad, con el sonido de mi propia respiración como único testigo. Hubo momentos de alivio, pequeños fragmentos de humanidad. Una noche, en una base en el extranjero, un compañero me ofreció una taza de café malo, de esos que saben a tierra quemada. Herrera, ¿cómo lo haces?, me preguntó, sus ojos cansados, su voz baja. ¿Cómo sigues? No respondí. No sabía cómo. Solo sabía que parar no era una opción. Ese compañero murió 2 meses después. No diré cómo, pero llevé su nombre conmigo, junto con otros, una lista que crecía en mi cabeza, grabada como un tatuaje invisible. Los años pasaron y yo cambié. No era la chica que se fue del pueblo con sueños vagos. Me convertí en alguien más, alguien con un nombre en clave que no repetiré aquí. Me enviaron a lugares que no aparecen en los mapas, donde el aire olía a miedo y pólvora. Trabajé con personas cuyas caras nunca vi, solo voces en mi auricular, órdenes que seguí sin dudar. Me volví buena en mi trabajo, demasiado buena. Pero cada misión dejaba una marca, una cicatriz que nadie podía ver.
No eran heridas físicas, aunque tuve algunas de esas también. Eran las noches en las que despertaba sudando con el eco de una explosión que solo existía en mi memoria. Eran los nombres que repetía en silencio, asegurándome de no olvidarlos. Volví al pueblo cuando mamá enfermó. Había estado fuera 13 años y cuando regresé, nadie preguntó dónde había estado. No querían saber. Para ellos, yo era Nuria, la que no había logrado nada, la que volvía para cuidar a una madre moribunda, mientras ellos seguían con sus vidas. Mamá nunca preguntó por esos años. Creo que lo sabía de alguna manera. A veces me miraba sus ojos nublados por la enfermedad y decía, tú has visto cosas, ¿verdad, mija? Yo solo sonreía y le cambiaba el tema. No podía contarle a nadie. En el salón, el presente me jaló de vuelta. La urna de café estaba llena y me moví hacia los postres colocando rebanadas de pastel en platos de papel. Una mujer mayor con un broche brillante en su blusa me dio las gracias con una sonrisa amable. Fue la primera en toda la noche. Me detuve un segundo sorprendida por el gesto. Gracias a ti, respondí en voz baja, y ella asintió como si entendiera algo que los demás no. Tal vez lo hacía, tal vez había visto sus propias sombras. El recuerdo de esos años seguía allí, justo debajo de la superficie. No hablaba de ellos, pero lo sentía en cada paso, en cada respiración. Había aprendido a vivir con el peso, a llevarlo como una mochila invisible. Pero a veces, en momentos como este, cuando el mundo a mi alrededor era tan pequeño, tan ciego, me preguntaba si alguna vez dejaría de doler, si alguna vez podría ser solo Nuria, la mujer que servía comida, y no la otra Nuria, la que había caminado por el filo de un cuchillo y sobrevivido. El murmullo en el salón creció de nuevo más fuerte ahora. No necesitaba mirar para saber que algo estaba pasando. Los pasos del general, esos pasos firmes y deliberados, resonaban más cerca. Sentí un escalofrío no de frío, sino de algo más profundo, algo que no podía nombrar. Mis manos se detuvieron en el aire sosteniendo un plato vacío. Algo estaba a punto de suceder, algo que no podía controlar. Y por primera vez en años sentí miedo. No el miedo de una misión, no el miedo a morir. Era el miedo de ser vista de que el mundo que había construido con tanto cuidado se derrumbara en un instante. No miré hacia la entrada. No podía. Pero el aire se sentía diferente ahora cargado, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración. Y en ese momento supe que no había escapatoria. El pasado siempre encuentra una manera de alcanzarte. El plato en mis manos tembló ligeramente, pero lo estabilicé antes de que alguien lo notara. El murmullo del salón había vuelto a su ritmo habitual, un zumbido constante de risas y conversaciones que me envolvía sin incluirme. Coloqué el plato en la pila y seguí sirviendo moviéndome entre las mesas con la precisión de alguien que ha aprendido a desaparecer en el movimiento. Pero mi mente no estaba allí. Estaba atrapada en el eco de esos pasos, los del general que aún resonaban en mi memoria como un tambor lejano. Me obligué a concentrarme en el presente, en las voces a mi alrededor, en el olor dulce del pastel de manzana que cortaba con cuidado. No podía permitirme pensar en él, no ahora. No cuando todos los ojos en este salón me veían como Nuria, la mujer que no importaba. Carla pasó junto a mí su perfume floral demasiado fuerte, su vestido rojo brillante bajo las luces. Nuria, asegúrate de mantener los postres ordenados, dijo sin mirarme su voz cortante, como si estuviera dando órdenes a una criada. Asentí, aunque ella ya se había ido riendo con una amiga mientras se dirigía a la mesa principal.
Sentí el pinchazo familiar en el pecho, no de sorpresa, sino de cansancio. Siempre era así con ella, con todos ellos. Mi hermano Javier estaba a pocos metros contando una historia sobre su negocio, sus manos gesticulando su risa, llenando el espacio. No me miró, nunca lo hacía. Para él, yo era un mueble viejo, algo que siempre había estado ahí útil, pero olvidable. Una joven, quizás la misma que antes me había llamado aburrida, se acercó a la mesa de postres. Su amiga, con uñas pintadas de un rosa chillón, señaló una rebanada de pastel. ¿Ese es sin gluten?, preguntó su tono impaciente, como si yo fuera la culpable de su dieta. No lo siento, respondí suavemente señalando el pastel de chocolate. Ese es el único sin gluten. La amiga puso los ojos en blanco. Típico. Siempre hay alguien que no piensa en estas cosas, dijo, y la primera chica rió mirándome como si yo fuera una anécdota divertida para contar después. No te preocupes, Nuria siempre está aquí para arreglarlo, añadió su voz cargada de condescendencia. Sonreí porque eso era lo que hacía. Sonreír, servir, callar. Pero dentro de mí algo se agitaba. No era rabia, no exactamente. Era más bien un cansancio profundo, un deseo de gritar que yo no era solo esto que había sido, más que aún lo era. Pero guardé ese impulso como siempre. Lo metí en esa caja en mi pecho, la que contenía los nombres, las noches sin dormir, las órdenes susurradas en la oscuridad. En cambio, corté otra rebanada de pastel y la coloqué con cuidado en un plato, mis manos firmes, mi rostro inexpresivo. Nadie notó el esfuerzo que me costaba. Nadie notaba nada. Me moví hacia la siguiente mesa, donde un grupo de mujeres más jóvenes charlaba animadamente. Una de ellas, con un collar de perlas que parecía fuera de lugar en este pueblo, me miró por un segundo antes de seguir hablando. Es triste, no vivir así sola sin nada que mostrar, dijo no tan bajo como pensaba. Sus amigas asintieron una murmurando, solterona. La palabra cayó como una piedra en mi estómago, pero no dejé que se notara. Seguí moviéndome sirviendo sonriendo, siempre sonriendo. Había oído esa palabra antes demasiadas veces, en el mercado, en la iglesia, en las miradas de los vecinos. Nuria, la que se quedó atrás. Nuria, la que no tiene nada. Nuria, la nadie. No era solo la palabra. Era la forma en que me miraban como si mi vida fuera una advertencia, un cuento con moraleja sobre lo que pasa cuando no sigues el camino correcto. Pero ellos no sabían. No sabían de las noches en las que me había sentado en una sala de operaciones con el destino de un pelotón en mis manos. No sabían de los mapas que había memorizado, de las voces que me habían suplicado ayuda a través de una línea estática. No sabían de la medalla que guardaba en una caja bajo mi cama, junto a una carta que nunca abrí, y yo no podía decírselos, no porque no quisiera, sino porque no me lo permitía. Los juramentos que hice no se rompían con palabras, se llevaban en silencio como un voto. Había momentos en los que casi lo olvidaba yo misma. Los días pasaban en una rutina de cuidar la casa, comprar víveres, visitar la tumba de mamá. Pero entonces algo pequeño, el sonido de un helicóptero lejano, el olor a gasolina, una canción en la radio, me llevaba de vuelta. Y allí estaba de nuevo en el desierto, en la sala de mando, en la oscuridad. Recordaba las caras, aunque intentaba no hacerlo. Recordaba a los que no volvieron. Y me preguntaba si alguna vez dejaría de sentirme culpable por seguir aquí respirando, mientras ellos no. En el salón, una risa fuerte me sacó de mis pensamientos. Era Javier contando otra historia, su voz resonando como si fuera el dueño del lugar.
Lo miré por un momento, solo un instante, y vi a mamá en su rostro. Los mismos ojos oscuros, la misma curva en la boca. Pero mamá me veía incluso al final, cuando apenas podía hablar. Javier solo veía lo que quería ver, una hermana que no había hecho nada con su vida, una sombra que no valía la pena notar. Me volví hacia la mesa, mis manos moviéndose de nuevo, cortando, sirviendo, limpiando. Siempre limpiando. Una niña pequeña con trenzas desordenadas se acercó corriendo y me tiró de la falda. ¿Puedo tener más pastel?, preguntó, sus ojos brillantes. Sonreí esta vez de verdad. Claro, pequeña, dije, cortando una rebanada extra grande y colocándola en su plato. Me dio las gracias con una sonrisa que me recordó por qué seguía aquí, por qué no me había ido de nuevo, por las cosas pequeñas, los momentos que nadie más veía, por la bondad que podía ofrecer aunque nadie la agradeciera. Pero incluso mientras le daba el pastel, sentía el peso de las miradas, las palabras no dichas. La solterona, la que no importa. Cada comentario, cada risita, era como una gota en un vaso que ya estaba demasiado lleno. Y aún así, no dejaba que se desbordara. No podía. Había aprendido hace mucho a mantenerlo todo dentro, a dejar que el mundo pensara lo que quisiera. Pero esa noche algo se sentía diferente. Tal vez era el eco de esos pasos, el general que había entrado como una tormenta silenciosa. Tal vez era el cansancio de llevar una vida que no era mía, de ser alguien que no era yo. Seguí sirviendo mis movimientos automáticos, pero mi corazón latía más rápido ahora. El aire en el salón se sentía más pesado, como si algo estuviera a punto de romperse. No sabía qué era, pero lo sentía en la piel, en los huesos. Algo venía, y por primera vez en años no estaba segura de estar lista. El salón parecía más pequeño. Ahora las paredes más cercanas, el aire más denso. Los platos vacíos se apilaban a mi lado, y el murmullo de la multitud se había sentado en un ritmo constante, como olas rompiendo contra una costa lejana. Seguía sirviendo, moviéndome entre las mesas con una bandeja de vasos de agua, mis pasos silenciosos, casi invisibles. Pero no podía ignorar la sensación en mi pecho, un nudo que no era solo cansancio o dolor, sino algo más agudo, como una advertencia. Había sentido esto antes en habitaciones oscuras, llenas de monitores, cuando el silencio precedía al caos. Me dije que era mi imaginación, que este pueblo, este salón, no era ese mundo. Pero mi cuerpo no estaba convencido. Mis manos, aunque firmes, temblaban en los bordes. La cena anual de veteranos siempre terminaba con un acto formal, una ceremonia que la gente esperaba con una mezcla de orgullo y aburrimiento. Esta noche no era diferente. El alcalde ya había dado su discurso y ahora estaban preparando el escenario para los reconocimientos, medallas, para los veteranos locales, discursos de políticos que querían votos, aplausos educados. Me habían pedido que ayudara con la logística, como siempre. Nuria, tú te encargas de las sillas, había dicho Carla. Esa mañana, su tono dejando claro que no era una petición. Así que allí estaba moviendo sillas hacia el frente del salón, asegurándome de que todo estuviera perfecto para los que importaban, los que eran vistos. No quería estar aquí, no esta noche. Había algo en el aire, algo que me hacía querer salir corriendo, volver a la seguridad de mi casa pequeña, donde podía cerrar la puerta y dejar el mundo afuera. Pero no podía irme. No era solo Carla o Javier o las miradas de lástima de los vecinos. Era algo más profundo, un sentido de deber que nunca me había abandonado, incluso después de dejar atrás aquel otro mundo. Así que me quedé arrastrando sillas, ajustando manteles, ignorando las punzadas en mis pies
y el peso en mi pecho. Mientras colocaba la última silla, una mujer joven se acercó al escenario, su vestido azul brillante, contrastando con el gris del salón. Era Daniela, la sobrina de una vecina recién graduada, con ese aire de superioridad que tienen los que creen que el mundo les pertenece. Nuria, ¿puedes mover esa silla un poco a la izquierda?, dijo sin mirarme, su atención fija en su teléfono. Hice lo que pidió, aunque la silla ya estaba perfectamente alineada. Gracias, murmuró, pero su tono decía que no importaba. ¿Que yo no importaba? Sentí el aguijón de sus palabras, pero lo dejé pasar como siempre. Era más fácil así. Volví a la mesa de servicio, donde los restos de la cena se enfriaban. Carla estaba allí supervisando como si fuera la reina del evento. Nuria, asegúrate de que los vasos estén llenos antes de que empiece la ceremonia, dijo su voz cortante. No esperó mi respuesta antes de girarse hacia un grupo de mujeres, todas riendo sus joyas, brillando bajo las luces. Me quedé allí con un jarro de agua en la mano, sintiendo el peso de su desprecio. No era nuevo, pero esta noche dolía más. Tal vez porque estaba cansada, tal vez porque en el fondo sabía que esta vida, este papel de sirvienta silenciosa, no era todo lo que yo era. Pero lo había elegido, ¿no? Había elegido volver, quedarme callar. El salón comenzó a calmarse, mientras la gente tomaba sus asientos para la ceremonia. Los niños fueron silenciados por sus padres, los vasos de vino se dejaron a un lado. Me moví al fondo cerca de la mesa de servicio donde podía observar sin ser notada. El escenario estaba listo, un atril con un micrófono, una bandera doblada, con cuidado un telón azul oscuro. El alcalde se acercó al atril, ajustando su corbata, practicando su sonrisa. Pero mi atención no estaba en él. Estaba en la puerta donde el general había entrado antes. No lo había vuelto a ver, pero su presencia seguía allí como un eco que no se desvanecía. Me dije que era una tontería que no tenía nada que ver conmigo, pero mi corazón latía con un ritmo que no podía ignorar. La ceremonia comenzó. El alcalde habló de nuevo, repitiendo las mismas frases sobre sacrificio y honor. La multitud aplaudió en los momentos correctos, pero sus ojos estaban vidriosos, sus mentes en otro lugar. Yo seguía llenando vasos, moviéndome en silencio, cuando escuché mi nombre. No Nuria, sino la mujer de las mesas, como me llamó una de las amigas de Carla, riendo mientras señalaba hacia mí. Siempre está aquí, ¿no? Como un mueble. Las otras rieron, y sentí el calor subir a mi rostro. Mantuve la cabeza baja, mis manos apretando el jarro. No respondí, nunca lo hacía. Pero cada risa, cada comentario, era una astilla más en una herida que nunca sanaba. Entonces el ambiente cambió. Fue sutil al principio un murmullo que creció como una ola. La puerta del salón se abrió de nuevo, y esta vez todos lo notaron. Los pasos resonaron firmes, decididos, como si el suelo mismo respondiera. Levanté la vista solo un instante, y allí estaba él de nuevo, el general, su uniforme impecable, su rostro serio, pero no severo. No estaba solo. Otros lo seguían, hombres y mujeres en uniformes, sus expresiones solemnes, sus movimientos precisos. El salón se quedó en silencio, un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Carla se inclinó hacia su amiga susurrando algo, pero incluso su voz se apagó. Javier, en la mesa principal, dejó de hablar, su copa de vino a medio camino de sus labios. Daniela, la joven del vestido azul, guardó su teléfono, sus ojos fijos en el grupo que avanzaba. El general caminó hacia el centro del salón, sus ojos recorriendo la multitud. No era solo un invitado, era alguien que traía algo consigo, algo importante.
Y aunque intenté convencerme de que no tenía nada que ver conmigo, mi cuerpo sabía la verdad. Mis manos temblaron mientras dejaba el jarro en la mesa, mis dedos fríos contra el metal. El general se detuvo su mirada barriendo el salón. La multitud esperaba conteniendo el aliento, y entonces su voz cortó el silencio clara, firme, como un disparo en la noche. Estoy buscando a alguien, dijo. Alguien que debería estar aquí. Mi corazón dio un vuelco, pero me obligué a quedarme quieta, a no moverme, a no respirar. No podía ser yo, no después de tanto tiempo, no después de tanto silencio. Pero algo en su tono, en la forma en que sus ojos se detuvieron, me dijo que el pasado no estaba tan enterrado como yo creía. El silencio en el salón era tan denso que parecía tener peso, como si el aire mismo se hubiera detenido para escuchar. El general estaba en el centro, su figura alta y firme, las estrellas en sus hombros, brillando bajo las luces fluorescentes. Sus acompañantes, hombres y mujeres, en uniformes tan impecables como el suyo, formaban una línea detrás de él, sus rostros serios, casi reverentes. Yo seguí al fondo, junto a la mesa de servicio, el jarro de agua olvidado en mis manos. Mi corazón latía con fuerza, un tamborileo que resonaba en mis oídos, pero me obligué a quedarme quieta, a mantener la cabeza baja. Nadie me miraba, nadie sospechaba. Para ellos, yo era solo Nuria, la mujer que servía la comida, la que arreglaba las sillas, la que no importaba. El general dio un paso adelante y el suelo crujió bajo sus botas, un sonido que cortó el silencio como un cuchillo. Esta noche comenzó su voz profunda, calmada, pero cargada de autoridad. Estamos aquí para honrar a aquellos que han servido a nuestro país. Pero hay alguien en este salón cuya historia no ha sido contada, alguien cuyo sacrificio ha permanecido en las sombras. Sus palabras eran como piedras arrojadas a un estanque quieto, y la multitud se agitó cabezas, girando susurros creciendo. Miré al suelo, mis dedos apretando el jarro, hasta que los nudillos se me pusieron blancos. No podía ser yo, no después de tanto tiempo, no aquí. Carla, sentada en la mesa principal, se inclinó hacia Javier, susurrando algo con una sonrisa tensa. Probablemente pensaba que esto era solo otro espectáculo, otra oportunidad para que los importantes del pueblo se lucieran. Daniela, la joven del vestido azul, seguía mirando al general, sus ojos brillantes de curiosidad. El alcalde, junto al atril, ajustó su corbata, claramente incómodo por no ser el centro de atención. Pero yo no podía apartar la mirada del general, aunque lo intentaba. Había algo en su postura, en la forma en que sus ojos escaneaban el salón, que me hacía sentir expuesta, como si un reflector me hubiera encontrado en la oscuridad. Entonces levantó una mano, un gesto simple, que silenció a la multitud al instante. He viajado hasta aquí por una razón, dijo, y su voz bajó casi íntima, como si hablara solo a una persona. Porque hay deudas que no se olvidan, y hay nombres que no deben permanecer en silencio. Mi respiración se atoró en la garganta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, no por el frío del salón, sino por algo más profundo, algo que había enterrado hace años. Mis manos temblaron y dejé el jarro en la mesa temiendo que se me cayera. No podía moverme, no podía pensar, solo podía escuchar. El general dio otro paso y luego otro, sus botas resonando contra el suelo de madera. La multitud siguió su movimiento, sus cabezas girando como girasoles hacia el sol. Y entonces lo vi, sus ojos se detuvieron, no en el escenario, no en la mesa principal, no en los veteranos con sus medallas relucientes. En mí me miró directamente y el mundo se detuvo. El salón,
Las luces, las voces, todo se desvaneció. Solo estábamos él y yo, y el peso de un pasado que había jurado dejar atrás. Señora, dijo su voz clara, resonando en el silencio, hemos estado buscándola. Las palabras cayeron como un trueno, y el salón se congeló. Sentí cada par de ojos volverse hacia mí, pero no pude devolverles la mirada. Mis piernas querían ceder, pero las mantuve firmes, un hábito de años de entrenamiento. Mi mente gritaba que corriera, que huyera, que mantuviera el secreto a salvo. Pero mi cuerpo no se movió. No podía, porque él seguía caminando hacia mí lento, deliberado, como si cada paso estuviera medido para no asustarme. Carla dejó escapar una risa nerviosa, rompiendo el silencio. «Nuria», dijo su voz alta, incrédula. «¿Qué es esto, una broma?» Javier la secundó su risa más baja, pero igual de despectiva. «Vamos, general, debe haber un error». Pero el general no les prestó atención. Sus ojos seguían fijos en mí, y en ellos vi algo que no esperaba: respeto. No el respeto vacío de los discursos, sino algo real, algo que me hizo querer mirar hacia otro lado porque no estaba segura de merecerlo. Se detuvo a pocos pasos de mí, lo bastante cerca, para que pudiera ver las arrugas en su rostro, el cansancio en sus ojos. Nuria Herrera, dijo, y mi nombre en su boca sonó diferente, como si fuera algo sólido, algo importante. O, debería decir, Capitana Herrera, codename Águila. El salón jadeó un sonido colectivo que pareció succionar el aire de la habitación. Sentí mi corazón detenerse, luego arrancar de nuevo más rápido, más fuerte. No podía respirar, no podía pensar. Él lo sabía todo. Intenté hablar, intenté negarlo, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. General, yo... comencé, pero él levantó una mano suave pero firme, silenciándome. No hay error, dijo, y su voz era más suave ahora, casi gentil. Hemos esperado demasiado tiempo para hacer esto bien. Miró a la multitud, que seguía en un silencio atónito, y luego volvió a mí. Usted salvó vidas, más de las que puedo contar, y esta noche este país le debe un reconocimiento. El jarro en la mesa parecía lo único real, lo único que me anclaba. Miré hacia abajo a mis manos, esas manos que habían servido comida, que habían limpiado mesas, que habían escondido tanto, y ahora todos lo sabían. O al menos sabían algo. No todo, nunca todo, pero suficiente para que el salón me mirara de una manera que nunca había sentido antes. No con lástima, no con desdén, con asombro, con confusión, con algo que se parecía peligrosamente al respeto. Carla estaba pálida, su boca entreabierta. Javier había dejado caer su copa el vino salpicando el mantel. Daniela, por primera vez, no tenía su teléfono en la mano. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en mí. Y yo solo quería desaparecer. No estaba lista para esto. Había pasado años escondiéndome, construyendo una vida donde nadie preguntaba, donde nadie sabía. Pero el general no me dejó escapar. Dio un paso más cerca y uno de sus acompañantes, una mujer con el cabello corto y una insignia de coronel, dio un paso adelante sosteniendo una caja de terciopelo negro. «Capitana Herrera», dijo el general, y esta vez su voz era más fuerte, como si quisiera que cada rincón del salón lo escuchara. «Por su valentía, su sacrificio y su servicio, es un honor estar aquí esta noche». La mujer abrió la caja y dentro, bajo las luces, brillaba una medalla. No era solo una medalla, era una verdad que yo había guardado durante tanto tiempo, ahora expuesta al mundo. No pude moverme, no pude hablar, solo pude mirar, mientras el pasado y el presente chocaban,
y el peso que había llevado en silencio comenzaba a cambiar, a transformarse en algo nuevo, algo que no estaba segura de poder soportar. El brillo de la medalla en la caja de terciopelo era como un faro atrapando la luz y arrojándola de vuelta al salón en destellos plateados. Estaba allí, frente a mí, a pocos pasos, sostenida por la coronel con el cabello corto, cuyos ojos me miraban con una mezcla de orgullo y solemnidad. El general seguía a mi lado, su presencia sólida como una pared que me impedía retroceder. El salón estaba tan silencioso que podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes, el leve crujir de una silla cuando alguien se movía incómodo. Todos me miraban, todos. Y yo, Nuria Herrera, la mujer que había pasado años siendo invisible, sentía que el suelo bajo mis pies se desvanecía. Capitana Nuria Herrera, Codename Águila, repitió el general su voz, resonando como si quisiera grabar las palabras en el aire. Por su servicio en operaciones clasificadas, por su valentía bajo presión, por salvar innumerables vidas, incluyendo las de un pelotón entero en Kandahar, esta nación le debe una deuda de gratitud. Hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los míos de nuevo. Había algo en su mirada, algo que me decía que él sabía lo que esto significaba para mí, lo que costaba estar aquí expuesta después de tanto tiempo escondida. No quería mirar a la multitud, pero no pude evitarlo. Sus rostros eran un mosaico de conmoción, confusión, incredulidad. Carla, en la mesa principal, tenía la mano sobre la boca, sus ojos muy abiertos, como si intentara reconciliar a la mujer que había llamado inútil, con la que ahora estaba siendo nombrada. Javier estaba inmóvil, su rostro pálido, la copa de vino olvidada en la mesa frente a él. Daniela, la joven del vestido azul, dejó caer su servilleta, su boca entreabierta. Y los demás, los vecinos, los veteranos, las familias, me miraban como si fuera una extraña que acababa de entrar al salón, no la mujer que había servido su comida minutos antes. Intenté hablar, intenté decir algo para desviar la atención, para devolver las cosas a la normalidad. General, no es necesario, murmuré mi voz, apenas un susurro tan débil que apenas me reconocí. Pero él negó con la cabeza, un movimiento pequeño pero firme. Es necesario. Capitana dijo, y la palabra capitana sonó como un martillo golpeando mi pecho. Usted ha llevado este peso en silencio demasiado tiempo. Permítanos llevarlo con usted ahora. La coronel dio un paso adelante, la caja de la medalla aún abierta, por su liderazgo en la Operación Halcón, donde sus acciones directas salvaron a 27 soldados bajo fuego enemigo, y por su servicio continuo en operaciones de inteligencia que protegieron a esta nación, tengo el honor de presentarle la Estrella de Plata. Su voz era clara, precisa, como si estuviera leyendo un informe, pero sus ojos estaban llenos de emoción contenida. Extendió la caja hacia mí y por un momento no pude moverme. No podía respirar. La medalla era más que metal. Era un pedazo de mi pasado, un fragmento de noches sin dormir, de decisiones que aún me perseguían, de nombres que nunca olvidaría. El recuerdo llegó sin aviso como siempre lo hacía. Estaba de nuevo en esa sala de operaciones, el aire cargado de tensión, los monitores parpadeando con imágenes granuladas de un desierto lejano. Kandahar. Yo tenía 28 años y mi voz era la única conexión entre un pelotón atrapado y la ayuda que necesitaban. «Águila, necesitamos coordenadas ahora», gritó una voz en mi auricular entrecortada por disparos. Mis manos volaban sobre el teclado, mi mente calculando trayectorias, riesgos, posibilidades. No había tiempo para dudar.
Envié las coordenadas sabiendo que un error significaría la muerte. Horas después, me confirmaron que el pelotón estaba a salvo, pero no todos volvieron, y los que no lo hicieron sus nombres se añadieron a mi lista invisible, la que llevaba en mi corazón. Parpadeé y el recuerdo se desvaneció, dejándome de nuevo en el salón. La coronel seguía esperando la medalla brillando. Extendí la mano vacilante y tomé la caja. Era ligera, demasiado ligera para lo que representaba. La multitud seguía en silencio, pero ahora había un murmullo creciendo, un zumbido de asombro, de preguntas no dichas. Sentí sus ojos como un peso físico, pero no miré hacia arriba. No podía. Miré la medalla, mis dedos rozando el metal frío, y por un instante, todo lo que había enterrado, el orgullo, el dolor, la culpa, subió a la superficie. General, yo no... Intenté de nuevo, mi voz más firme ahora, pero él me interrumpió. Usted no tiene que decir nada, capitana, dijo, y por primera vez sonrió una sonrisa pequeña, casi triste. Solo permita que la veamos, que la honremos. Dio un paso atrás, y la coronel me saludó, un movimiento lento y deliberado que hizo que mi pecho se apretara. Los otros militares detrás del general hicieron lo mismo uno por uno, sus manos alzándose en un saludo que sentí como un golpe. No estaba preparada para esto. Había pasado años escondiéndome, asegurándome de que nadie supiera, de que nadie preguntara. Y ahora aquí estaba expuesta mi verdad desnuda ante un salón lleno de gente que nunca me había visto. Carla se puso de pie, tambaleante su rostro, una mezcla de confusión y algo que parecía vergüenza. Nuria, ¿por qué no dijiste nada?, dijo su voz temblorosa, lo bastante alta para que todos la oyeran. No respondí, no sabía cómo. Javier también se levantó, sus ojos fijos en mí, pero no había palabras en su boca. Por primera vez en años, mi hermano me miraba como si realmente me viera, pero no estaba segura de qué sentía al respecto. Alivio, dolor, rabia. Todo se mezclaba y no tenía espacio para desenredarlo. El general dio un paso hacia el atril, tomando el micrófono. Capitana Herrera, no buscó este reconocimiento, dijo su voz resonando en el salón. Ella sirvió en silencio como muchos de los mejores entre nosotros, pero hoy no permitiremos que su historia permanezca en las sombras. La multitud aplaudió, un sonido vacilante al principio, luego más fuerte, hasta que llenó el salón. Pero yo no lo sentía. Estaba atrapada en mi propia cabeza, en los recuerdos de Kandahar, de las noches en las que cuestioné si había hecho lo correcto de los nombres que aún cargaba. Miré la medalla en mis manos y por un momento quise devolverla, no porque no la mereciera, sino porque era demasiado pesada. No el metal, sino lo que significaba. Pero entonces recordé sus rostros, los del pelotón, los de mis compañeros, los de aquellos que no volvieron, y supe que no podía rechazarla, no por mí, sino por ellos. El aplauso continuó, pero yo seguía inmóvil, la caja en mis manos, el general a mi lado, el salón mirándome, y por primera vez en años no me sentía invisible, pero no estaba segura de si eso era una bendición o una maldición. El aplauso aún resonaba, pero para mí era solo un ruido lejano, como el zumbido de un avión sobrevolando a kilómetros de distancia. Estaba de pie la caja de terciopelo, con la medalla en mis manos, su peso insignificante comparado con lo que representaba. El general permanecía a mi lado, su presencia, una ancla que me impedía derrumbarme. La coronel y los demás militares seguían en formación detrás de él, sus rostros serios, sus ojos fijos en mí. El salón entero me miraba, pero yo no podía devolverles la mirada. No quería ver la confusión, la incredulidad o, peor aún,
la culpa en sus rostros. Había pasado demasiados años siendo invisible para saber cómo manejar ser el centro de atención. El general dio un paso hacia el atril, su mano rozando mi brazo por un instante, un gesto tan breve que podría haber sido accidental, pero que sentí como un recordatorio. «Estás aquí, esto es real». Tomó el micrófono y su voz llenó el salón de nuevo, calmada pero firme. La capitana Nuria Herrera no solo salvó vidas en Kandahar, dijo haciendo una pausa para dejar que las palabras se asentaran. Su trabajo en operaciones clasificadas durante más de una década protegió a este país de amenazas que la mayoría de nosotros nunca conoceremos. Ella no pidió reconocimiento, nunca lo hizo, pero hoy nosotros le decimos gracias. La multitud estalló en aplausos, otra vez esta vez más fuerte, más segura, como si finalmente entendieran lo que estaban presenciando. No me moví. Mis manos seguían apretando la caja, mis dedos fríos contra el terciopelo. Quería decir algo, cualquier cosa, para llenar el silencio que sentía dentro de mí, pero las palabras no venían. Había aprendido hace mucho a guardarlas, a dejar que el silencio hablara por mí. Pero este silencio era diferente. No era el silencio de la vergüenza o la indiferencia. Era el silencio de alguien que por primera vez estaba siendo visto. Miré hacia la mesa principal, donde Carla y Javier seguían de pie, sus rostros congelados en una mezcla de shock y algo más difícil de descifrar. Carla dio un paso hacia mí, sus manos temblando, mientras se alisaba el vestido, como si necesitara hacer algo para mantenerse compuesta. «Nuria», comenzó su voz quebrándose. «¿Por qué no nos dijiste?» Había un dejo de acusación en su tono, como si yo le hubiera robado algo al no compartir mi pasado. No respondí. No podía. ¿Cómo explicas una vida que juraste mantener en secreto? ¿Cómo le dices a alguien que el silencio no era una elección, sino una obligación? Javier se acercó entonces, su rostro más pálido de lo que nunca lo había visto. «Nuria, yo», dijo, pero se detuvo, sus ojos buscando los míos. Por primera vez en años, no había desdén en su mirada ni burla, solo confusión y algo que parecía arrepentimiento. «No lo sabía», murmuró casi para sí mismo. Quise decirle que no importaba, que no necesitaba su aprobación ahora, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. En cambio, asentí un movimiento pequeño, apenas perceptible. Era todo lo que podía ofrecerle. El general levantó una mano y el aplauso se desvaneció lentamente. «Capitán Herrera», dijo volviéndose hacia mí, «le gustaría decir algo». El micrófono estaba allí esperando, pero negué con la cabeza, mi voz aún atrapada en algún lugar profundo. No estaba lista para hablar. No sabía si alguna vez lo estaría. Él asintió como si lo entendiera, y luego dio un paso atrás, cediendo el escenario a otro militar, un hombre joven, con una cicatriz en la mejilla. Se acercó al atril, sus manos firmes, pero sus ojos brillaban con algo que parecía emoción contenida. «Soy el teniente Daniel Acosta», dijo su voz clara, pero cargada de peso, «y estoy vivo hoy porque la capitana Herrera tomó una decisión en una sala de operaciones hace 12 años. El salón jadeó un sonido suave pero colectivo. Mis rodillas temblaron, pero me mantuve erguida, un hábito de años de disciplina. No la conocía entonces, continuó mirándome directamente. Solo sabía que una voz águila nos dio las coordenadas que nos sacaron del infierno. 27 de nosotros regresamos a casa. Y cada día desde entonces he querido darle las gracias. Se giró hacia mí y antes de que pudiera procesarlo, levantó la mano en un saludo lento, deliberado. Uno por uno, los demás militares en el escenario hicieron lo mismo. La coronel,
un capitán, un sargento con el rostro curtido por el sol. Cada saludo era un golpe silencioso, un reconocimiento que no podía rechazar. La multitud comenzó a levantarse primero unos pocos, luego más, hasta que casi todo el salón estaba de pie, aplaudiendo a algunos con lágrimas en los ojos. No sabía cómo sentirme. Quería correr, esconderme, volver a la seguridad de mi invisibilidad. Pero también sentía algo más, algo que había enterrado hace mucho orgullo. No por la medalla, no por los aplausos, sino por ellos, por los que había ayudado a salvar, por los que aún llevaban mi voz en sus recuerdos. El general se acercó de nuevo, y esta vez tomó la medalla de la caja en mis manos. Permítame, dijo en voz baja, casi como un susurro entre nosotros. Asentí, incapaz de negarme. Con cuidado, casi con reverencia, prendió la medalla en mi vestido gris, justo sobre mi corazón. El metal estaba frío, pero su peso era cálido, como si finalmente pudiera llevarlo sin romperme. La multitud aplaudió de nuevo, pero esta vez no lo escuché como ruido. Lo sentí como un eco de las voces que había oído en mi auricular, las voces que me habían dado las gracias, las que me habían suplicado, las que había salvado. Carla se acercó entonces, sus pasos vacilantes. Nuria, lo siento, dijo, sus ojos brillando con lágrimas que no estaba segura de creer. No tenía idea, nunca imaginé. Su voz se apagó, y por primera vez no parecía la reina del salón. Parecía pequeña, frágil, como si mi verdad hubiera roto algo en ella. No respondí. No necesitaba sus disculpas. No necesitaba nada de ella, ni de Javier, ni de nadie en este salón. Lo que necesitaba, ya lo tenía: la medalla en mi pecho, los saludos de los soldados, la certeza de que lo que hice importó. El general dio un paso atrás y la coronel tomó el micrófono. Capitana Herrera, este reconocimiento es solo una pequeña parte de lo que le debemos, dijo. Su servicio no termina aquí, su legado vive en cada vida que tocó. La multitud aplaudió de nuevo y esta vez dejé que el sonido me envolviera. No lo abracé, pero lo acepté. Era suficiente. Cuando la ceremonia continuó, me quedé al fondo, la medalla aún prendida en mi vestido, mi rostro tranquilo, pero mi corazón latiendo con fuerza. No necesitaba hablar. Mi silencio decía más de lo que cualquier palabra podría. Y mientras el salón volvía a su ritmo, mientras las conversaciones retomaban su curso, supe que algo había cambiado. No solo para ellos, sino para mí. El salón volvió a la vida lentamente, como si despertara de un sueño. Las conversaciones se reanudaron, los vasos tintinearon, y el zumbido de la multitud llenó el espacio una vez más. Pero no era lo mismo. Las miradas seguían desviándose hacia mí, rápidas, furtivas, como si temieran ser atrapadas viéndome. La medalla en mi vestido gris brillaba bajo las luces, un recordatorio que no podía ignorar, aunque quisiera. Mis manos ya no temblaban, pero sentía su peso, no solo el de la medalla, sino el de todo lo que había salido a la luz. Me quedé al fondo, cerca de la mesa de servicio, donde siempre había estado. Pero esta vez no era invisible, no podía serlo. El general y su equipo se habían retirado al escenario, hablando en voz baja con el alcalde, que parecía ansioso por recuperar el control de la noche. La ceremonia continuó con otros veteranos, recibiendo reconocimientos, sus nombres leídos con orgullo, sus historias compartidas con aplausos. Pero yo sentía sus ojos en mí, incluso cuando no miraban. Carla se mantuvo a distancia, sus manos inquietas, su sonrisa habitual reemplazada por una expresión que no podía descifrar. Javier no se acercó de nuevo, pero lo vi mirarme desde su mesa, sus ojos oscuros, llenos de preguntas que no sabía cómo hacer. Daniela, la joven del vestido azul,
Estaba callada, su teléfono olvidado en su regazo, su rostro todavía marcado por la sorpresa. No quería estar allí. No quería las miradas, los susurros, la atención. Había pasado años construyendo una vida donde nadie preguntaba, donde nadie sabía. Y ahora, en una sola noche, todo eso se había desmoronado. Pero no sentía rabia, no sentía triunfo, solo sentía quietud, como si después de tanto tiempo cargando el peso de mi pasado en silencio, finalmente pudiera respirar, aunque fuera solo un poco. Me moví hacia la mesa de servicio, recogiendo platos vacíos, un hábito que me mantenía anclada. Una mujer mayor, la misma que me había dado las gracias antes por el pastel, se acercó. Sus ojos eran cálidos, arrugados por años de sonrisas. «Nuria», dijo en voz baja, su mano rozando mi brazo. «Siempre supe que había algo en ti, algo fuerte». Sonreí una sonrisa pequeña, pero genuina. «Gracias», murmuré, y ella asintió como si no necesitara más palabras. Su gesto tan simple me tocó más que los aplausos, más que la medalla. Porque era real, porque era humano. La noche terminó eventualmente. La multitud se dispersó, las mesas se vaciaron y el salón quedó en un silencio roto, solo por el sonido de las sillas siendo apiladas. Ayudé a limpiar como siempre, pero esta vez no estaba sola. Algunos se ofrecieron a ayudar, sus voces tímidas, sus movimientos torpes, como si no supieran cómo acercarse a mí ahora. No los rechacé, pero tampoco los animé. Solo seguí trabajando, doblando manteles, recogiendo vasos, dejando que el ritmo familiar me calmara. Cuando el salón estuvo casi vacío, me detuve frente a la bandera en el escenario. La miré por un momento, sus pliegues perfectos, sus colores vivos. Recordé la primera vez que juré lealtad a ella en una base polvorienta con el corazón lleno de miedo y determinación. Recordé las veces que la doblé con cuidado después de perder a alguien. Recordé los nombres, siempre los nombres. Toqué la medalla en mi pecho y por un instante sentí que ellos estaban allí conmigo, los que no volvieron, los que me dieron las gracias, los que nunca supieron mi nombre. Volví a casa caminando bajo un cielo lleno de estrellas. El pueblo estaba silencioso, las calles vacías, el aire fresco contra mi piel. La medalla seguía en mi vestido. No me había atrevido a quitármela. Cuando llegué a mi casa pequeña y sencilla, entré y cerré la puerta detrás de mí. El silencio era diferente aquí, más suave, más mío. Me senté en el borde de mi cama, la caja de terciopelo en mi regazo. Y por un momento solo respiré. Saqué una caja de madera de debajo de la cama, una que no había tocado en años. Dentro estaba mi pasado, una foto de mi unidad tomada en un momento raro de risa, una carta que nunca abrí con el sello de un comandante, un parche con el símbolo de águila. Coloqué la medalla junto a ellos con cuidado, como si temiera romper algo. Luego cerré la caja y la devolví a su lugar. No necesitaba mirarla para saber que estaba allí. Siempre lo estaría. Me puse de pie y caminé hacia la ventana mirando el cielo. Las estrellas eran brillantes, infinitas como los nombres que llevaba en mi corazón. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, hablé no al salón, no al general, no a mi familia, sino a ustedes los que están escuchando. No le debes tu pasado a nadie. Dije mi voz baja pero firme. Vive en tu columna, en tus huesos, en cada paso que das. Y eso es suficiente. Me alejé de la ventana y me quité el vestido doblándolo con cuidado la medalla aún prendida en él. Mañana sería otro día. Seguiría siendo Nuria, la que vivía en una casa pequeña, la que compraba víveres, la que visitaba la tumba de mamá. Pero ahora, también,
Era la capitana Herrera Águila, la que había salvado vidas, la que había caminado a través del fuego y salido entera. No necesitaba que el mundo lo supiera. Lo sabía yo, y eso era suficiente. Caminé hacia la puerta, apagué la luz y dejé que la noche me envolviera. Con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por paz, cerré los ojos. Y por primera vez en años dormí sin soñar con el desierto.